Buenos días, bienvenidos a Sin Tapabocas, nuestro programa institucional de Proyectar. Con un saludo muy especial a nuestros amigos más allá de las fronteras de Colombia y más acá de la frontera de Colombia, don Javier. Donde nos escuchan, nos ven y nos creen. Hoy realmente en este mundo tan convulsionado, don Javier, Sí, señor. en este mundo signado por la tragedia, signado por ese estigma que tenemos los seres humanos de ser afectados por lo que muchas veces no queremos ser, no queremos estar. Tenemos a Jenny, nuestra dama bonita que más parece que estuviera aquí en entrevista del reinado de Calarcá, porque en Calarcá están en fiestas. Sí, señor. Y allí están en desfile las niñas más bonitas de Colombia en representación de sus departamentos. Estuvieron. Pues yo creo que todavía están porque es que el Quindío es amañador. Amañador. Jenny, la vamos a hacer que tú te presentes, Jenny. ¿Quién es Jenny? Bueno, buenos días a todos y todas las personas que nos escuchan aquí al aire. Efectivamente, mi nombre es Jenny Gómez, yo soy la secretaria de Desarrollo Social de la Alcaldía de Armenia. Perdón, imagínate, Javier, secretaria de Desarrollo Social de la Alcaldía de Armenia. ¿Tú qué opinas? Uy, eso suena muy alentador, suena muy grande, porque somos conscientes de que el tema social, lo que hablamos de la sociedad como tal, es digno de un estudio, de un análisis, seguimiento y sacar unas conclusiones, porque como sociedad estamos en deuda. Y yo creo que esa secretaría pues tiene mucho que ver con eso, porque lo que siempre hablamos aquí en el programa es que tenemos una sociedad, como decía hace rato Fernando, disfuncional, una sociedad violenta, una sociedad con ira, con represión, con odios, y yo creo que tiene que ver con la secretaría. ¿O me equivoco? Bueno, en parte sí, digamos que es una labor que se debe desarrollar principalmente para garantizar los derechos de todos los ciudadanos. Obviamente a veces nos encontramos con las disyuntivas y con los paradigmas de hasta dónde va el derecho de una persona y dónde sigue el derecho de la otra, ¿cierto? Entonces digamos que si bien nosotros trabajamos en pro de la población vulnerable, en el municipio de Armenia hay que reconocer que la población vulnerable es bastante grande y en ese mismo sentido obviamente también tenemos que estar direccionados a los enfoques diferenciales. Nos encantaría muchas veces como ciudadanos, no lo hablo como esa garantista de los derechos de las personas vulnerables, sino como ciudadano, muchas veces uno ve acciones y uno dice, qué rico que la fuerza haga esto, pero también tenemos que reconocer que estamos en un estado de sociedad de derecho y en ese sentido tenemos que cumplir con unas normas, unas leyes, que pueden existir miles de cosas y lo hablo en relación a una de las poblaciones que tenemos, que es una de las que más problemáticas sociales ha traído últimamente a la ciudadanía, que es el tema habitante de calle. Ustedes no saben cuántas veces algunas personas... Perdón, ya yo te hago el corte ahí de un segundito. Sí. Porque a uno le dicen desarrollo social, Armenia, sociedad, e inmediatamente se viene ese concepto, habitante de calle. Pero la pregunta concreta es, ¿cuáles son los ejes de trabajo de tu oficina? Bueno, como les decía, nosotros tenemos todo lo que tiene que ver con garantía de derechos en toda la población. Cuando hablamos de toda la población vulnerable, estamos hablando de casi todos los ciclos de vida. La Secretaría es una secretaría misional, una secretaría que por ende tiene que garantizar y establecer las garantías, los derechos de esos ciclos de vida y está dividido en 10 programas. Nosotros tenemos todo lo que tiene que ver con infancia, primera infancia y adolescencia, con los jóvenes, con las mujeres, con la comunidad diversa, con los habitantes en situación de calle, con discapacidad, con adultos mayores, con todos los componentes de familia y con todo el tema del acompañamiento que le hacemos a la población que recibe los subsidios de renta ciudadana que viene desde el gobierno nacional. Y adicional a eso tenemos algo que se llama la Oficina de Participación Ciudadana, que está ligado a todo el tema de ediles y comunales. Perdón, Fernando y secretaria, un tema que se repite todos los días a nivel nacional, en todos los medios, en las calles, en las cafeterías, es el tema de vulnerabilidad. ¿Pero qué es? ¿Cómo define la ley? ¿Qué es para la administración municipal ser vulnerable? Bueno,
Tenemos en cuenta que a nivel, digamos que de escritos o decirlo de alguna manera frente al componente de cómo el gobierno nacional establece la vulnerabilidad, son estas personas que no pueden suplir un estado de necesidades que se tienen, ¿cierto? Las necesidades básicas que conocemos, que es la alimentación, los servicios públicos, las necesidades que se establecieron de acuerdo a esos componentes o esos índices que se establecen, como lo es el tema de la pobreza extrema. De allí parte el tema de que se atiende de qué grado de vulnerabilidad tiene una persona de acuerdo al CISBEN. Esto es teórico. Les estoy hablando desde la teoría, cómo está establecido el tema de la vulnerabilidad. Entonces, ejemplo, si tú no tienes la posibilidad de tener las necesidades básicas todas satisfechas, tienes un grado de vulnerabilidad. Pero si tú tienes, es el caso del municipio de Armenia, ya les voy a decir por qué. Nosotros en este momento, digamos, en el municipio de Armenia, para nivel nacional, tenemos de los menos índices de grado de pobreza. Menos índice, Armenia. Exacto, sí. Nosotros bajamos... A nivel nacional. A nivel nacional, en el 2025 teníamos un componente y estábamos en un nivel y en un índice de pobreza, digamos, extrema, y hemos mejorado y estamos en pobreza moderada. Es decir, bajamos un índice, estamos del caso, creo que 11-12% en ese índice y ahora estamos en el 6.7%. Pero seguimos siendo vulnerables. Sí, entonces ahí es donde empezamos a decir, ¿cómo así? Cuando yo les decía que era de lo teórico, es porque la población del municipio de Armenia tiene cómo suplir sus necesidades básicas. Todos, absolutamente casi la mayoría de las personas del municipio de Armenia tienen algo que es, servicios básicos. Uh-huh. Todos tienen agua potable, todos tienen energía, todos tienen casa, entonces tienen, digamos que sus necesidades en ese sentido de servicios públicos. 2, no sé si ustedes se acuerdan que en algún momento el CISBEN era categorizado de acuerdo a su construcción de su casa. Entonces, digamos que se tuvo que transformar también ese tema porque la mayoría de los municipios del municipio de Armenia, a raíz del terremoto, la mayoría de las casas son casas que son o prefabricadas o que son en estructura, es decir, no están en cemento a la intemperie, sino que son casas que tienen una estabilidad. Uh-huh. Y eso hace que, digamos, que se evite también ese tema de grado de vulnerabilidad. Uh-huh. Entonces, si vemos a simple vista, el municipio de Armenia diría está en temas de vulnerabilidad correctos de acuerdo a los conceptos que se tienen. Pero digamos que conocemos otros grados de vulnerabilidad que van ligados a algo que tú decías ahora, y es a los conceptos y a lo que tú decías de situaciones de rabias ensimismadas, de los factores. Hay un factor que ha afectado mucho a la población y el grado de vulnerabilidad social, y es el tema de que una ola de que yo tengo un hijo, pero yo se lo dejo a mi mamá a cargo, uh-huh, y me voy al extranjero a traer dinero. Entonces, digamos que Armenia se volvió una de las ciudades con divisas, es decir, recibe muchas divisas. Las remesas. Recibe remesas de otros lugares, y obviamente, ¿qué pasa? Ese niño está siendo criado por un abuelo, por una abuela, por familiares externos que no son su primer grado de consanguinidad, y eso genera también algunos riesgos sociales, algunos riesgos que luego a futuro se van presentando como falencias de reacciones, de comportamientos, de consumos, de muchas situaciones. A ver, Jenny, en tu cargo uno atraviesa en el día por muchas situaciones, y sobre todo pues las mujeres tienen la característica de ser más sensibles que muchas veces nosotros los varones. ¿Cuál es el día que tú hayas regresado a casa con una satisfacción bien inmensa? El día, bueno, yo llevo ya en la administración 6 años. He estado entre secretaria y subsecretaria de Desarrollo Social, y creo que un día que sentí una satisfacción del deber cumplido fue una actividad que se hizo con adultos mayores. Digamos que el celebrarles normalmente no se tenía establecido, y empezamos a constituir algo, y es que son las semanas de la población. Entonces, digamos que nosotros hacemos la semana de adulto mayor, y en esa semana del adulto mayor hicimos una actividad con varios grupos de adulto mayor. El municipio tiene 180 grupos de adulto mayor. 180 grupos de hicimos una actividad grandísima, estábamos varios, y ese día, digamos que había tenido varias reuniones, y estaba con la cabeza como pensando en esas actividades,
Y cuando se me acerca un adulto mayor y lo único que hizo fue solamente darme las gracias. Entonces cuando me dio las gracias yo le dije, ay, bueno, claro, estos somos para servirles. O sea, la formalidad ante todo. Cuando en ese momento llega y me dice, no, es que usted no sabe por qué le estoy dando las gracias. Y yo como que, ¿cómo así? ¿Qué pasa? Y me dijo, gracias porque hoy no pensé que fuera a comer. Gracias porque hoy no pensé que alguien me fuera a escuchar. Gracias porque hoy me sentí en una familia. Porque mi familia ya no me llama. Eso para mí fue algo que primero, o sea, me cambió la forma de ver y obviamente también sentí esa conexión y es algo que yo siempre he insistido mucho con los adultos mayores. Todos vamos a llegar allá, todos. Entonces yo creo que es el grado de dignidad que se le debe dar y con el equipo de adulto mayor, una de las cosas que más trabajamos con ellos es ustedes tienen que dignificar el adultez, o sea, dignificar cómo el adulto mayor quiere llegar. Bueno, la pregunta que va conexa con eso. La contraria. Sí, resulta que el adulto mayor tiene leyes que lo favorecen, pero esas leyes no se cumplen. Y nosotros tenemos como ciudadanos una figura constitucional que es el primer respondiente ante el incumplimiento de las normatividades. Ese primer respondiente es el Ministerio Público. Y la pregunta que yo hago es, ¿el Ministerio Público usted siente que interviene en el control del cumplimiento de esa normatividad? Bueno, tengamos en cuenta que cuando hablamos de ministerio tenemos acá dos, que es personería, defensoría, acompañamiento. Obviamente ellos siempre están acompañándonos en todo lo que tiene que ver con las instancias de participación que van ligadas a adultos mayores, como es el Consejo de Adulto Mayor, como es los cabildos, el Cabildo de Adulto Mayor y la veeduría que nosotros tenemos. El municipio tiene una veeduría de adulto mayor que va ligada al tema de la estampilla, que es un recurso, un recaudo que también hace el municipio en relación a ese beneficio a los adultos mayores. El ministerio obviamente ayuda y colabora demasiado con el tema de poder velar por esas garantías, esos derechos de los adultos mayores, pero sí es importante identificar algunos componentes. Algunos componentes es que la ciudadanía, no sé cómo llamarlo, no sé si es una cultura que se está convirtiendo en que yo tengo a mi papá, y mi papá tiene 80 años y está muy enfermo. Entonces lo que hacen los hijos, o lo que digamos haría, es llevarlo lo llevo a la clínica porque está enfermo, entonces que me lo atiendan. Y la familia se desaparece. Lo dejan allá, sí. Exacto. Casos muy seguidos. Son casos de abandono. Muy seguidos. Son casos, entonces digamos que ahí hemos hecho un acompañamiento muy fuerte y hemos hecho una articulación muy fuerte con Defensoría y con Personería, que son los ministerios públicos, para poder ayudar también a identificar dentro de esa normatividad. Secretaria, ¿eso es delito, Jenny? ¿Eso es delito para la familia que abandona? Sí, claro. ¿Es un delito? Sí. Entonces, en esa articulación con el ministerio hemos empezado a garantizar desde la normatividad y desde la ley al ministerio a que la familia responda por esa persona. Pero usted sí sabe que legalmente el hijo que le haga eso al papá puede estar responsable. ¿Tiene cárcel? ¿Es un delito? Entonces, ¿Eso se aplica? Sí, eso se aplica y eso es a lo que yo voy. Entonces, digamos que hay una cosa que yo quiero que la ciudadanía nos escuche y sepa, es una cosa que yo siempre he venido hablando y es los abandonos sociales. Y eso es un abandono social, así está catalogado. Entonces, con el ministerio nos articulamos y empezamos a trabajar fuertemente en el hablar del abandono social de los adultos mayores. Pero cuando hablamos del abandono social, también nos hemos encontrado con situaciones, casos, no son todos, pero son algunos, de un adulto mayor que fue abandonado. Encontramos su familia. Y cuando llegamos a buscar a su familia, nos identificamos la causa del por qué fue abandonado. Allí, comisarías, que es otra instancia también que ayuda a velar por el derecho. Allí las comisarías lo primero que hacen es decir, no, mire, sí, hay un grado de vulnerabilidad, hay un grado de abandono, pero la familia no tiene cómo responder por sus necesidades básicas porque él tiene una enfermedad crónica que ya le cuesta el alto costo de los medicamentos, el alto costo de la atención de él, ellos no alcanzan a suplir esas necesidades, entonces allí a veces se emiten comunicados donde nos dicen Estado o municipio debe de usted atender a ese adulto mayor. Quiero contarles a ustedes que en relación a esto que Pero eso no exime
de responsabilidad. Exacto. Porque es que las familias deben recurrir a la entidad para pedir el apoyo. A ver, don Javier, antes de que tú continúes. Aquí varias veces hemos hablado de la identidad de quindianidad. Estos días se está hablando mucho de quindianidad. Escúcheme, Javier, esto. Antes de ese famoso 25 de enero de 1991, el Quindío Armenia tenía una sociedad que era solidaria. Y varias veces hemos dicho cómo en nuestra infancia nuestros padres dependían del trabajo de sus manos. Entonces, cuando alguien estaba enfermo, sencillamente esa familia no tenía forma de subsistir, de solventarse. Entonces, los vecinos nos turnábamos. Entonces, don Javier está enfermo. Me dijo, vaya, llévele el almuercito, vaya, llévele tal cosa. Es decir, existía esa solidaridad comunitaria. Cuando mi papá estaba enfermo, entonces los vecinos van donde Rosita a ver qué les hace falta. Con el terremoto hubo una cantidad de plata invertida en la famosa reconstrucción del tejido social, porque aquí nos cayó más de un paracaídas, aquí nos cayó más de un grupo humano, miles de otras partes. Y uno de los efectos de este fenómeno social fue que el mismo Estado construyó guetos. Por allá en los sitios alejados, por allá construyó el barrio X, donde usted hoy en día a un taxista le dice, lléveme a tal barrio. No va. Y sencillamente dicen, yo por allá no voy. Y hay otra situación que tiene relación con el problema mayor que tenemos hoy en día en Armenia socialmente, y es que muchos muchachos se dedicaron al tráfico. Sí. Muchos muchachos se dedicaron a la comercialización de sustancias psicotrópicas. Y entonces yo le pregunto a usted, dentro de los análisis que ustedes han hecho para ver esta cantidad de personas, yo no los llamaría vulnerables, porque vulnerables es como dar una autorización de que vengan a vulnerarme, sino disfuncionales. ¿Cuál considera Jenny sea el origen de ese solo aspecto de lo que es el habitante de calle? ¿Cuál considera usted que sea la causa principal de ese fenómeno? De la proliferación, porque habitante de calle siempre ha existido, pero la proliferación. Toda la vida ha existido. Y van a existir, pero es la proliferación, que antes teníamos 200, 300, ahora tenemos 2000. ¿Cuál cree usted que sea el origen de eso? Hay que ser como muy conscientes de algo. No es solo una causa, no es solo una problemática. Si bien es cierto, tú acabas de tocar un tema y es el tema de consumo de sustancias psicoactivas, eso es una consecuencia de algo. Es decir, cuando nosotros estuvimos en pandemia en el 2020, hubo también el mismo llamado. Llegaron la solidaridad, obviamente los quindianos somos muy solidarios y llegamos a ayudar obviamente en la pandemia, entonces a ayudar al que no podía trabajar porque estábamos obligados a estar, digamos, en un tema de estar en nuestras casas. Aquí comenzó una situación y quiero contarles a ustedes. Lo que estamos viviendo hoy en el 2026 es algo que estaba predestinado que pasara en el 2020. Es decir, el tema de no relacionarnos con las personas en el 2020, empezar un tema de que teníamos que quedarnos en nuestras casas, el de somos una ciudadanía activa, es decir, activa desde que, así sea que yo tengo que ir a comprar los huevos allá aquí a 10 cuadras camino. Y es una ciudad que permite ese espacio de ir caminando a los lugares, es una ciudad grande. Este sentido nos empezó a generar algo que se llama la salud mental. El estar encerrados empezó a generar unas dificultades. Las primeras dificultades fue el tema del encierre, cómo lo manejo. No estábamos preparados para manejar esas situaciones. Nosotros hacemos una caracterización a los habitantes de calle y nuestra primera pregunta es, ¿usted por qué llegó a la calle?
Y le tengo para contar, don Fernando, que en ese sentido tenemos varias preguntas o varias respuestas. Causas. 1, entré a la calle hace 5 años porque en pandemia no sabía, no tenía relación con mi familia, no me relacionaba con nadie, entonces empecé a estar en mi casa y entonces el desespero y la ansiedad me generó a llevar a consumir sustancias psicoactivas. Entonces, primera causa, el consumo de sustancias psicoactivas. Sí. El manejo de no saber cómo manejar las sustancias psicoactivas, pues obviamente genera mucho más ansiedad, genera mucho más consumo. 2, violencia intrafamiliar. No, es que yo me fui de la casa porque yo me peleaba con mis papás, porque tenía problemas con mi familia, entonces yo mantenía más en la casa, aprendí el licor, empecé a conocer la fiesta y así empecé a conocer otras situaciones y llegué a la calle. 3, no, es que lo que pasa es que yo llegué a calle porque me abandonaron, me dejaron tirado y yo me tenía que luchármela, y entonces mi lucha fue en la calle. Otro de las situaciones. Y un factor que nadie cree, y es el factor económico. Claro. El no tener un trabajo digno, un trabajo, digamos, de empleabilidad formal, eso genera. No tener que comer. Exacto. Entonces, esas 4 cosas son las 4 causas mayores de que haya una persona en habitante de calle. Conocemos habitantes en situación de calle que no consumen, pero que hacen parte de la calle. Si existe eso ¿Que no consuman? Que no consuman. Exacto. Pero muy mínimos. Son muy pocos. Nosotros tenemos identificados... Pero sí toman traguitos. Por ejemplo, nosotros somos los famosos chirrincheros. Los chirrincheros. Así. Los chirrincheros quedan aquí en la 15 y ellos son aproximadamente 7, 8. Ellos no consumen, pero toman trago. Alcohol. Y ahí se quedan todo el día. Son habitantes en situación de calle. Sí. Y ahí hay que proyectar otra cosa. ¿Cuántos de esos habitantes en situación de calle permiten que el Estado, o sea, nosotros, ayudemos a suplir sus necesidades? ¿Cuántos de ellos permiten querer que los acompañemos para que salgan de calle? ¿Y cuántos de ellos prefieren quedar en calle? Que ese último es un porcentaje Javier, altísimo. Es que dentro de esas causas, mientras Jenny hablaba, yo recordaba a un funcionario, si no estoy mal, trabajaba en deportes oficialmente en Armenia. Era un personaje bien presentado, culto, estudiado, y tenía, un cargo como el suyo, pero a nivel deporte. Y ese señor, de pronto empezamos a ver una transformación en él. Salía a la calle y ya lo veíamos un poquito desaliñado y se fue configurando en una persona que todo el mundo le corría, porque se convirtió en un problema. En una persona enferma. Sí, se enfermó y de pronto yo estoy dando la respuesta, pero lo que no sé es el concepto preciso de qué pasó con este señor, que de ver, como ustedes estar viéndome en este momento, y de pronto empezarme a ver el deterioro, y verme en habitante de calle, y donde ya la gente lo veía y le corría por el mal olor, por lo fastidioso. Que genera una imagen de esta naturaleza. ¿Qué pudo haber pasado en ese señor? Son varias situaciones. Mira, cuando una persona llega a calle, lo primero que pierde es su familia. Y el perder a su familia y perder la credibilidad que su familia le tiene, eso hace que ellos no quieran, o ellos mismos entren en una situación de decir, yo mismo afecté a todo esto. Cuando una persona quiere salir a calle, lo más difícil cuando empieza a salir el proceso a calle es buscar a su familia y decirle, mire, su familiar quiere salir de calle, pero requerimos de usted para poder que usted sea una motivación para salir de calle. Entonces nosotros nos encontramos con familias que llegan y dicen, no, es que yo ya no quiero hacer nada por esa persona. No me interesa. En este momento tenemos un caso. Es una mujer, ella tiene 37 años. Ella la cogió un carro fantasma, entonces tiene un postramiento, digamos que se arrastra porque no puede caminar, y está habitante de calle. A ella la hemos internado varias veces, la hemos tratado de habilitar varias veces, porque obviamente como se arrastra, tiene unas cicatrices de salud, toca hacerle estabilización de salud. Y tristemente ella a veces dice, sí, yo voy a salir. Pero la mamá dice, yo ya no la acepto en la casa porque yo ya sé que ella en 15 días vuelve y sale a la calle. ¿Llega a robar? Entonces, en ese sentido, digamos que
mientras no tengamos como esos factores de protección, y uno de esos factores de protección es la red familiar, pues sabemos que va a ser muy difícil poder recuperar o sacar de calle una persona que no tiene ese acompañamiento familiar. Muchas veces también hay situaciones de la siguiente manera. Yo puedo tener un familiar con consumo, yo puedo tener un familiar que consume sustancias psicoactivas, que sé que de las 24 horas, 18 horas mantiene en la calle, que solo llega a mi casa a bañarse, porque también pasa esto, de que sabemos todos que mantiene en la calle consumiendo. Yo lo llega acá a la casa, pide comida y duerme y vuelve y sale a consumir. Sí. Pero el tabú de qué dirán los demás, de mi familia, cómo serán mis vecinos, mis amigos que sepan que él está consumiendo, pues yo me quedo callada y permito que él siga consumiendo. Eso también pasa. El tabú del que dirán, de que me estigmaticen, de decir que es que usted tiene un familiar en ese sentido, sí, eso claro. También afecta mucho. Ahí llega la vergüenza. Exacto, la vergüenza que uno llama. Pero mire, Jenny, por asuntos de actividades deportivas hemos tenido la oportunidad de visitar algunas ciudades y la problemática se presenta en todas. En todas las ciudades. Sí, es un fenómeno mundial. Se presentan todas. Sí, sí. Pero en uno, pues visiblemente hay unas que se destacan. Entre ellas tenemos Armenia. Yo le menciono una ciudad, Valledupar. En Valledupar usted puede contar en los dedos de la mano la cantidad de habitantes de calle que los ve, y valga la redundancia, que los ve en la calle. Señor taxista, Valledupar tiene habitantes de calle. Y muchos, señor. Si no, creo no los ve. Le digo, bueno, ¿y a dónde están? Que yo no los veo, yo no los veo en ninguna parte. Señor, lo que sucede es que aquí hay un sitio donde se concentran. Y entonces la gente que quiere ayudarlos, la iglesia, el gobierno, va y los atiende allá en ese sitio. Un lote, una casa vieja, qué sabe que sea. No sé, sí, yo no sé. Un parque. Sí, yo no sé. Será... Los ocultan. Es un sitio especial. Sí. ¿Cómo? Sí, los ocultan. Entre comillas. Esos son llamaban líneas invisibles. Entonces los dejan en unos sectores donde ahí no pase mucho la gente, para evitar, esas se vuelven como las calles de ellos. Pero no es malo, secretaria, no es malo porque allá llega la ayuda más fácilmente. No es aislada, llega la ayuda, como decía, va a la iglesia, va al gobierno, pues, le llevan la ayuda. Dentro de mi ignorancia en el ejercicio del tratamiento de esa problemática, usted le ve que esa posibilidad se puede implementar. Exista en Armenia. Con cambios, con ajustes. Porque si los tenemos concentrados, claro, mucho mejor. Allí le llega la salud, porque ellos tienen derecho. Las peluquerías. Allí le llega la salud, allí le llega la generosidad. La comidita. Allí le llega todo lo que el Estado debe llevar. Son dos cosas diferentes. Una cosa es yo cerrar una calle para mantenerlos todos arrumados o en un lugar. O darles un parque. Exacto. O sea, ejemplo, eso no se puede. Eso sí, eso es ilegal. Eso está bajo la normatividad. Y yo les decía ahora algo. La voluntad. Si yo como habitante en situación de calle tengo la voluntad de querer entrar al proceso de desintoxicación, nosotros tenemos las herramientas para brindarles ese espacio. Es decir... Pero esa política no ha funcionado, Jenny. Esa política es la misma de hace 20 años y seguimos en la misma y sigue un problema creciente. Esa política ha sido inútil. Ha sido inútil, hay que reconocer eso. No trasciende. ¿Por qué no cambiar? ¿Por qué no evolucionar un poquito? Obviamente no está en sus manos porque usted es secretario, usted cumple la norma. Y yo hablo de un tema de norma nacional. Eso debe ser una exposición porque el habitante de calle se está saliendo de control o se ha salido de control. El alcalde hace una semana en el Consejo de Política Social estableció y les contó a todos. Digamos que nosotros estamos organizando un centro integral de habitante de calle. La idea es que ese centro integral de habitante de calle, las personas que entren allí duren entre 4 o 5 meses a hacer realmente el proceso de desintoxicación y realmente el proceso de superación de vida en calle. De igual forma, estamos en este momento con un operador para organizar todo el tema de un centro transitorio. Un centro transitorio es un lugar donde si yo consumo 24 horas,
¿cómo hago para que él realmente de la noche a la mañana supere la vida en calle? La única manera es deshabituarlo del consumo. Y para poder deshabituarlo del consumo, debo decirle, hey, mentalmente usted sea consciente y si usted consumía 24 horas, empiece a disminuirle el consumo. Es la primera fase de que él empieza otra vez a entrar en razón de que sí puede ganarle el consumo. Después de ese proceso es el centro transitorio. De allí entra un proceso de desintoxicación en una EPS. ¿Cuál es la falla? El sistema. No es Armenia, no es la política armenia, es el sistema como tal. ¿Cómo les parece que, yo no sé si ustedes saben, todos ellos deben de tener seguridad social, deben de tener una EPS? Pero uno lleva a un habitante de calle a un hospital y lo primero que hace la psiquiatra, que es quien debe de recibirlo porque es una enfermedad mental, es un consumo bajo sustancias psicoactivas, es, ay, pero usted sí quiere. Pues oiga, si yo lo estoy llevando y estamos en el proceso es porque quiere. Es una acción de gobierno. Pero es que esa gente ni siquiera tiene cédula. Sí, tienen cédula. Ellos tienen cédula, tienen seguridad. Yo hablé con ellos son ciudadanos con todos los derechos de nosotros y con todos los deberes. El secretario del Interior del departamento. Lucas. No. Se llama Lucas. ¿Ahora? ¿Hoy que le estaba? dicen el apodo, le dicen Lucas. El secretario de Gobierno del departamento, lo tuve en varias entrevistas, me dice, primera gran inconveniente, los habitantes de calle no tienen forma de identificarse. Entonces, ni siquiera para meterlos a una medida legal, ni siquiera para un hospital, porque no tiene identificación. Entonces, ¿cómo registran es un paciente NN? No se puede registrar, es la primera dificultad. Bueno. Nos decía, no, ¿cómo se llama este? Que es de quien vaya. Jaime Andrés. Jaime Andrés. Le Dice Lucas, si no sabía, te voy a molestar los días. Es real eso. Y él me lo sostenía, no cargan cédula. Y eso comienza a limitar todas las funciones. Yo te voy a contar algo y es que... No, pero si en elecciones sí los buscan. No, yo te voy a decir yo no he algo. visto ningún habitante de calle votando. Hombre, Son lo buscan. cuentos. Yo no he visto ningún habitante de calle votar. votando. No pueden. Si tienen cédula. Pero es que la cédula de ellos no es física. A eso voy. O sea, quiero contarles, nosotros llevamos haciendo un proceso de acompañamiento durante mucho tiempo a ellos. Nosotros tenemos identificados que tenemos en la caracterización que nosotros realizamos. Cuando yo veo a un habitante de calle, nosotros tenemos un aplicativo donde nosotros llegamos, les preguntamos todo. ¿Por qué consume? ¿Qué consume? ¿Hace cuánto está en Armenia? ¿De dónde es? ¿Dónde nació? Todo el proceso. Nosotros sí sabemos, ninguno es NN, sí los tenemos identificados. Y en este momento te puedo decir que en la caracterización que tenemos hay 1.400. De 1.400, 800 son del Quindío. Uy, la mitad apenas casi. ¿Y por qué son 800 del Quindío? Porque la mayoría de ellos son personas que han buscado un acceso fácil al consumo de sustancias psicoactivas. Sí, yo también. Nosotros con registraduría hemos venido trabajando fuertemente de no volverles a dar la cédula física para evitar que ellos la venden. No sé si ustedes saben. Si yo soy habitante de calle, yo llego con la cédula a la olla, ellos me la reciben y me la reciben por 20.000 pesos. O sea que tengo un consumo de casi toda una semana para consumir. En cambio, lo que estamos haciendo con la registraduría es dándoles cédula digital. Todos ellos tienen salud, todos ellos tienen cédula y nosotros las tenemos registradas. Ustedes se meten a la página www.alcaldiaarmenia.gov.co, bajan en la parte, es que soy como muy fotógrafa, aquí en la parte izquierda del panel, dice, ¿quieres saber si esta persona es ciudadano o habitante de calle? Tú pones la cédula. Y le pones el número de la cédula, tic, y él te da clic y dice, sí, esta persona hace parte del registro de caracterización. De los 1.400 que hay. Exacto. Pero ¿cuántos hay en serio? 1.400. Es malo decir, hasta... Ese cuento de que es registrado en 1.400 y que en realidad son como 3.000, ¿es un cuento? Para mí sí. Y se lo voy a decir porque nosotros en mayo, no sé si ustedes se dieron cuenta que estuvimos con Lucas, con Secretaría de Gobierno, Secretaría de Familia, Secretaría de Salud Departamental, Policía, Ejército, Salud, Hospital Mental, Desarrollo Social, Secretaría de Salud Municipal y Secretaría de Gobierno. Hicimos un tema que se llamó Plan Desarme y Plan Despertar. Fue todo un mes de mayo, madrugando todos los días a las 4 de la mañana, a levantarlos, a montarlos en un camión, a llevárnoslos para hacerles estabilización de salud, estabilización de duchas, hacerles cambio de ropa. ¿Y sabe cuántos atendimos en un mes? Atenciones. No cuántos habitantes, ¿cuántas atenciones hicimos? ¿Unas 300? 680 personas, 680 atenciones. ¿Sabe cuántos de esas 680 fueron los mismos habitantes de calle?
solo 350. Y no solo estuvimos en la parte céntrica, nos recorrimos comuna por comuna, o sea, era un carro recogiéndolos en el centro y un carro recogiéndolos en las comunas, sacándolos de las comunas y llevándolos a un centro, a un lugar para regular y mirar la estabilización. Juan Carlos Patiño, que es el gerente del hospital mental, esta semana que tenemos una reunión, yo le decía, Juan, ¿usted cuántos ha atendido en un año por tema de consumo inyectable? Él me decía, Jenny, yo solo atiendo 800. Entonces ahí está. Sí. Ahora usted haga el análisis. ¿Hay más? Ahora la pregunta, o digamos el análisis que estamos haciendo nosotros desde Desarrollo Social es, tenemos identificados, hemos caracterizado 1.400 en un tiempo determinado. Pero la pregunta que nos parte ahora es, ¿dónde están los 1.400? Si cuando vamos a llevar los servicios de atención, si cuando los hacemos en la madrugada que los despertamos, los subimos a un camión, los llevamos, solamente atendemos 400, 500, ¿dónde están el resto? Sí, pero hay una apreciación. Hay una percepción de que hay un evento. A título personal. Yo soy de los que uno folclóricamente pasa y este loco es nuevo. Este loco es nuevo de Armenia. Hay una percepción. Sí, hay una percepción. Es una percepción y te voy a decir por qué es esa percepción de que uno dice, este yo nunca lo había visto. Este loco es nuevo, sí. Las ollas, en el municipio de Armenia, hay un modus operandi de las ollas de los consumos y es que cuando llega un muchacho nuevo, digamos a una olla, porque llegó a consumir gratis. Un nuevo, cuando llega a consumir algo nuevo, ejemplo, yo toda la vida he consumido bazuco, pero entonces ya entré a consumir heroína, entonces la olla no es la misma, cambio de olla. Al cambiar de olla, entonces lo que hago es que cuando llego, ahí mismo los que manejan las ollas, lo que hacen es que le dan gratis por una semana el consumo. Entonces ya le generan una ansiedad, ya le generan una necesidad de consumir eso. Entonces para consumir eso le dicen, mire, váyase por tal sector, váyase por tal loda y por allí consigue más rápido el recurso. Hay un tema que sí lo hemos hablado mucho y que lo hemos trabajado mucho hasta con el nuevo coronel. Yo creo que el nuevo coronel es una persona que está con una recepción frente al tema de atención de mano dura. El comandante de la policía. En el tema del tema de habitantes en calle. Y con él hemos venido trabajando fuertemente en ese tema de las ollas, porque es que el consumo aquí es muy económico. Mientras tú en Pereira consigues el bazuco a 8.000 pesos, la heroína en 14.000, aquí en Armenia tú consigues el bazuco a 2.000 y la heroína en 4.000. Sí. Entonces, obviamente, es mucho más económico para ellos. Sí. Pero entonces me cabe una duda antes de que siga. Si atacamos las ollas como debería hacerse, ¿es posible que es una herramienta fuerte para contrarrestar el fenómeno de habitante de calle? Posiblemente sí. Sí y no. Si eso existe, eso sería una muy buena alternativa. Obviamente eso ya es un tema de seguridad, es un tema policivo que ahí ya yo no tendría los componentes para hablar bien del tema. Pero porque es el tema que aquí todos los días hablamos de eso. Sí. Los policías saben dónde están las ollas, el secretario sabe dónde están las ollas y la gente sigue comprando en las ollas, pero las ollas siguen. Don Javier, permítame un segundito ahí. Aquí en una época no pasaban semanas sin que mataran 2 o 3. Y entonces funcionó la limpieza social. La mano negra, funcionó la llamado limpieza así social. Sí. Ahora mencionábamos lo de las barreras invisibles, los territorios de dominio de ellos y que al estilo de Valledupar se concentran y allí llevan. Usted conoce lo que yo llamo el cementerio humano. Y la voy a ubicar calle 38, variante hacia el Parque Cafetero. Usted viene por la carrera 18. El Santa Fe, la vaga del Santa Fe, la aldea. Ese sector, ¿cómo lo conoce el administrador? ¿Con qué nombre lo conocen en su oficina? No, la vaga del Santa Fe, la aldea. Listo. Resulta, don Javier, y yo creo que usted por ahí no pasa. No. Porque usted vive en otro sector. Pueden ser unas 6 cuadras, ¿cierto? Pueden ser unas... Sí, son por ahí 6, 7 cuadras. Sí, 6, 7 cuadras. Sí. Mientras uno se mete hacia la falda y vuelve y sube. Eso es lo que encuentra el turista de Armenia. Sí, se mete por ahí. El turista es lo que encuentra, la bienvenida. Sí. Por ahí se mete y lo primero que usted ve son 6, 7 muchachos como en una especie de cuevas cobijados por basura. Es pura basura. Y de ahí para abajo usted encuentra grupito de 6, grupito de 4, grupito de 2,
hasta que llega a la boca de lo que todo el mundo sabe que va para la bocha. Y a todo el frente funciona el taller de las empresas públicas de Armenia, la EPA. Sí. Y ahí enseguidita está un conjunto habitacional. La aldea. La aldea. Ajá. Ahí está la población en su frontera invisible. Yo no sé si... Una de las fronteras invisibles. Sí, yo no sé si el que llega nuevo ahí lo admiten o no lo admiten, porque yo eso no lo sé. Lo que sí sé es que de pronto aquí hemos tenido personas que fueron habitantes de calle y salieron de esa condición. Entonces, mire, dos cosas. Uno, las autoridades saben dónde encuentran esta población que no es vulnerable, sino que son personas dignas de atención. Dos, ahí encuentran la bocha, ahí encuentran el centro distribuidor, que entre otras cosas a uno le da miedo decir eso. A uno le da miedo decir eso porque cuando le meten la mano al bolsillo a los poderosos de ese negocio, pues hacen limpieza social con uno. Si ellos mismos han establecido esa zona, ¿qué posibilidades hay de la alcaldía, llámese con Jenny o llámese con la persona que sea, de decir, vamos a tomar una política de trabajo serio con esta población? Ahí están. Ahora, la ley a ellos los protege en el sentido que ellos pueden dormir donde quieran y pueden estar en la los calle, derechos, la libertad. Y quien los quita. Movilidad, todo el tiempo. Pero entonces me remito exactamente a lo que nosotros aquí ya varias veces hemos hablado, que llama el cementerio humano. Don Fernando, ¿se acuerda que les decía que nos tomamos un mes completo las calles, con plan despertar, con hacer todo el proceso? Los 3 sectores que nosotros cogimos para ser céntricos en ese sentido fue la aldea, Hierros del Occidente y Puentes de la 26. Los 3 sitios donde ellos permanecen. Repítame los 3 sitios, la aldea, Hierros del Occidente, que es la calle de Hierros del Occidente, donde ellos también mantienen. Sector de la Cejita. Sí, y Puentes de la 26. Son los 3 sectores donde ellos mantienen. Sí. Allí fue donde hicimos toda la atención que les digo. Y ha habido cambio. Y en esos tres sectores fue donde solamente hicimos atenciones de 680, como le digo, y que realmente se atendieron 350 habitantes de calle. Ahí, por eso es el signo de interrogación que tenemos en este momento, y la tarde les voy a contar qué nos lleva a este signo de interrogación. Ese signo de interrogación fue que cuando hicimos el análisis de todo un mes trabajando con ellos, dijimos, venga, si en un mes nos metimos a los 3 sectores más, digamos, donde están ellos ahí sentados todo el tiempo. Más calientes. ¿Dónde están los 1.400 o la percepción ciudadana del incremento? Pues encontramos 2 cosas que nos arrojó a otras acciones. Primera cosa es, tenemos que actualizar permanentemente esta caracterización y empezamos con el equipo de trabajo desde una comuna, 2 comunas, a hacer un barrido, para poder empezar a ver ese que decimos es nuevo, si es nuevo o es que transformó algo también, porque puede pasar. 2, comenzamos un proceso, bueno, eso sí ya lo venimos adelantando, y es un proceso de rutas de calle. Cuando hablamos de rutas de calle es sensibilización también de la cultura ciudadana, ya les voy a decir en relación a qué. Y 3, comenzamos otro proceso que fue hablar obviamente con la institucionalidad, que eso no me toca a mí, sino que eso ya es un tema policivo y seguridad, frente al tema de, venga, sabemos dónde están, ahí ya les decimos a ustedes los componentes del por qué están allí. Cuando hablo de cultura ciudadana, quiero contarles a todos ustedes que lo hacemos en relación a una cosa tan puntual, y es que esa identificación que usted dice, este es nuevo, es porque normalmente usted ve mayor incremento de habitantes de calle en el sector que usted quiera llegar, es por un hecho tan sencillo, y es la basura. ¿La qué? La basura. Es decir, el reciclaje. No. Es diferente. Nos acostumbramos, y creo que ustedes me van a dar, y es algo que yo vine diciendo, cuando yo era pequeña, yo me acuerdo que la basura llegaba y una cuadra, 2 cuadros antes de que la basura llegara a mi casa, yo escuchaba la musiquita.
¿Se acuerdan? Cuando llegaba el carro. Exacto. Uno escuchaba la musiquita y cuando llegaba la musiquita uno decía, ay, la basura hay que sacarla. Como el carro de helados. ¿Se acuerda que Sí, así sí, era sí, antes? sí. Bueno, hoy en O día... la campanita. Hoy en día, digamos que la EPA ha venido haciendo un trabajo muy fuerte de hacer que el carro pase no una, no dos, sino 3, 4, 5 veces por la zona de la casa residencial de uno. Entonces, ¿qué pasa? Uno como ciudadano se acostumbró a que como pasa 5, 4 veces el carro, entonces, y no sé exactamente la hora puntual en que pasa, Se puede sacar en cualquier momento. yo la saco en cualquier momento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y por qué no aplican el comparendo ambiental? Espérate, pues. Entonces, digamos que nosotros empezamos con esos recorridos en la madrugada, empezamos a identificar, y nos pasó en la zona del San José, como unas 6. Íbamos con Coronel, íbamos con Gobernación, íbamos con la alcaldía haciendo la caminata para levantar y despertar, cuando empezamos a ver muchos. Y yo les decía, ¿por qué hay tantos? Cuando empezamos a identificar, estaban reciclando. Volteando basura. Abriendo basuras. 6 de la mañana, lleno de basura en la calle. Y los habitantes de calle sacando las cosas para reciclar. Porque, claro, del reciclaje es donde ellos tienen la plata para el consumo. Paldroma, sí. Nosotros obviamente no permitimos, entonces le dijimos, muchachos, montes en el camión, vamos a bañarnos, vamos a hacerles la atención psicosocial y entonces la basura déjenla ahí, que ya viene el camión. Cuando estábamos haciendo ese recorrido, identificamos el tema del comparendo. Ahí mismo el coronel, vuelvo y repito, el coronel ha sido una gran ayuda últimamente. El coronel dijo, hágame el favor y policía, empecemos a hacer los comparendos ambientales. Porque claro, ¿qué pasa con la cultura ciudadana? Yo me acostumbré, entonces saco la basura a la hora que yo quiera, el día que yo quiera. El estilo de vida. Sí. Porque sé que en cualquier momento me llega el camión y se la lleva. Pero en cualquier momento es que puedo durar 4 horas allí. Y esas 4 horas que va a hacer el habitante de calle va a llegar a No dura ni media hora Jenny, antes de que pase alguien. Espéreme, antes de don Fernando, y es primero eso. Segundo, frente a la percepción de yo veo más. Un día empezamos salimos a las 8, a las 11 y a las 2 de la tarde. El tema de cielos abiertos. Es que hay mucho habitante de calle. Yo le dije, muchachos, camine, vamos a hacer recorrido, porque normalmente soy yo la que salgo a campo. Vamos a hacer recorrido y miremos a ver. Les voy a contar, solo encontré en cielos abiertos, desde la Plaza Bolívar al Parque Sucre, encontré 3 habitantes de calle. Pero me encontré con 10 personas con estilo de habitante de calle, generando algo que se llama la mendicidad. Sí. El señor viejito que se ve todo mal vestido pidiendo monedas. La señora con el niño pidiendo Que monedas. es diferente a habitante de calle. Exacto. Sí, Entonces ahí es donde está la percepción puede ser, del ciudadano de quién es habitante de calle, quién genera mendicidad y quién recicla. Son 3 factores ¿Sabe diferentes. que hoy me aprendí una nueva, Jenny? Sí, muy interesante. No había pensado. Yo no había pensado en eso. Entonces, esa es la percepción ciudadana. Este es habitante de calle. Sí, Cuando yo me hoy le acerco... me aprendí una nueva. Pero discúlpame, y yo les corto ahí para que yo creo que ya los oyentes también... Qué lástima porque tiene más información, mucha información. Pero yo hombre. creo que quedamos más untaditos del concepto de habitante de calle y de la problemática, porque es que la oficina de Jenny, por eso te pregunté que cuáles eran las líneas de atención. Son muchas. Y la pobreza. Apenas hablamos de una y tocamos las de Por allá mujeres. en un barrio muy pobre, don Javier. Sí. Pero hay gente, pues, que mucha pobre. Mamá, ahí viene el carro de la basura. Y yo, que me dejen 3 bolsas. Bueno. A ver qué hay para comer. Total, Qué horror. ¿cierto? Horrible. A ver, Jenny. Hoy me desperté, porque uno siempre madruga y mira a ver la cuestión de que publica la Asociación Colombiana de Periodistas. Nosotros hacemos parte de la Asociación Colombiana de Periodistas, que publican los diferentes colegas. En el norte de Armenia fue encontrada una dama en lamentables condiciones de salud y llevada al hospital, falleció. Pues encontramos que estaba muerta, es decir, eso trae un mensaje que es aplicable a la ley, donde a los periodistas serios lo toman con seriedad y no publican que una persona tomó una autodeterminación que lo lleva a morirse. En ese aspecto, si una familia nota que alguien está retraído, que tiene esos síntomas de ansiedad, de aislamiento, puede acudir a tu despacho.
sí, digamos que cuando existen estas situaciones, obviamente nosotros estamos para ayudar a todas las personas y orientarlos sobre cómo es la dinámica. El municipio de Armenia tiene una ruta frente al tema de la salud mental, sobre todo en estas condiciones. Entonces, son 2 rutas, una para los que son menores de edad y una ruta para los que son mayores de edad. La ruta con menores de edad obviamente se pueden acercar y nosotros les hacemos el acompañamiento pleno, pero el menor de edad debe ser todo guiado por ICBF, pues que es el máximo órgano frente a lo que tiene que ver con menores de edad. Si es una persona adulta, ya de mayor de edad, nosotros hacemos también el acompañamiento, pero hay un código que se llama el código violeta, que es el código cuando hay una alerta frente al tema de la salud mental. Allí la Secretaría de Salud viene trabajando fuertemente en una política pública de salud mental. Entonces, ¿cuáles han sido los componentes? Se ha hecho, si tú como familia ves que esta persona está como cambiando un poco su forma de ser, no sé qué, nosotros les acompañamos y les decimos cuáles son esos signos de alerta mayores que se deben de tener en cuenta. Adicional a eso, se empieza a identificar, volvemos al inicio de lo que yo les decía, el factor de la familia. Es decir, qué grado o qué situación ha pasado con su familia o con las personas que son como su primer grado de consanguinidad frente a su primer rol, qué ha pasado, a ver si puede ser que eso exista para alterar la situación de salud mental de la persona. Y de allí hay que hacer, tristemente, el sistema. Hay que hacer un tema y es empezar a hacer una activación de ruta para generar que por la EPS empiece todo un proceso de acompañamiento por parte de la psicología o en su defecto psiquiatría. Pero sí, nosotros digamos que tenemos que activar ese código violeta, que es un código que establece desde las clínicas para poder empezar a mirar qué está pasando. Yo le voy a decir una cosa en relación a la primera parte que tú dijiste sobre qué es lo que pasa con que nos hemos vuelto irritables, el ciudadano, el común, el ser humano como tal. Y va ligado también a algo que tú ahorita hablabas frente al tema de la vulnerabilidad. Yo creo que algo que nosotros desde Desarrollo Social hemos trabajado muy fuerte es a la prevención. Y la prevención es aprender otra vez a hacer algo que se nos olvidó. ¿Cuántos jóvenes y niños, eso ya es como para terminar, les dejo esa reflexión, cuántos jóvenes y niños, cuántos mamás, cuántos papás, cuántos adultos mayores temen a hablar con sus familias? Ese temor a hablar con sus familias. ¿Cuántos niños hoy en día no son capaces de hacer algo que anteriormente uno sabía y era que si uno tenía un problema, el primero que iba y le contara al papá? Porque el papá iba y le ayudaba a uno. O le decía, hermano, usted se metió en el chicharrón, pues usted mismo sale, pero venga, yo estoy pendiente de usted qué va a hacer. Pero hoy en día, no. Hoy en día no está ese factor de seguridad que establecía en las familias. Es por eso que, digamos que nuestro factor principal es prevenir. Y hemos estado trabajando con las instituciones educativas, organizaciones juveniles, con las familias, en relación a decirles, volvamos a esos factores de protección. Volvamos al diálogo, volvamos a la escucha, volvamos a decir, hey, ustedes no están solos. Busquemos esa compañía y ese apoyo para cuando se tienen. Y eso sí hace parte de nosotros como desarrollo social, fortalecer esos lazos, de volver a que las personas puedan sentirse asequibles a un acompañamiento, asequibles a que puedan tener esa persona que por lo menos los escucha. Tú me preguntabas, ¿qué es lo mayor que yo he sentido? Y lo mayor que yo he sentido es saber que son 5 minutos que me está quitando alguien de tiempo mío, pero 5 minutos que le estoy regalando a que le cuente toda su historia y se desahogue. ¿Cuál es la línea fuerte que tú digas Armenia puede sacar pecho, puede hablar duro ante la comunidad nacional por este programa, por este... En cuestión de desarrollo social, como desarrollo social... Son varias, digamos que normalmente como ciudadanos colombianos nos acostumbramos primero a hablar de lo negativo y no escuchar lo positivo. Nosotros fuimos reconocidos a nivel nacional por Azucapitales como el mejor municipio para la implementación de la política pública de mujer. Nosotros hemos bajado los índices de violencia de mujer en el municipio de Armenia. Nosotros somos número 1 frente al tema del trabajo infantil, es decir, hemos mejorado el tema del trabajo infantil, tenemos un diagnóstico muy fuerte y hemos recuperado muchas de las instancias. Para que usted vea,
Mientras aquí en mismo ciudad nos atacan por el tema habitante de calle y las políticas que se hacen, nosotros somos somos uno de los mejores referentes frente a la política pública de habitante de calle del municipio. Somos política pública número 1 en temas de LGTBI. Nosotros acompañamos fuertemente en el LGTBI. Somos pocos de los municipios, o el eje cafetero somos creo que el único que tenemos un espacio para buscar acompañamiento a población de abandono, tanto de discapacidad como adulto mayor. Creo que son varias de las características que nos han identificado y es el acompañamiento permanente a las instancias de participación y que la mayoría de las políticas públicas las hemos constituido con y para la comunidad misma. Yo pienso, perdón, Fernando, que es que también hay que hacer un reconocimiento porque no todo es garrote. Yo soy consciente que la alcaldía municipal sí está haciendo una labor, yo digo que hace lo que puede en cuanto a habitantes de calles. Le han dedicado ya como 2 meses en programas, en acompañamientos, pero es un tema, no es una cuestión de política de municipio. La falla está en la familia. La falla tanto de los suicidios, drogadicción, habitantes de calle, todos esos problemas sociales, el origen es la familia. ¿Qué se puede hacer entre eso? En política pública, pero la familia en Colombia, Fernando, está fallando. Somos familia, es una sociedad disfuncional desde la familia. Y la familia la hace la sociedad. Eso es cierto, entonces, pero sabiendo que es la causante el abandono de ancianos en los hospitales, todo eso es tema familiar. ¿Qué se podría hacer ahí? ¿Es algo muy difícil? Nosotros estamos trabajando fuertemente con lo que les decía, que es la prevención, empezar a hablar de factores de protección en las familias. Pero también es un tema de que la descomposición familiar no solamente es en relación a el no poder hablar entre nosotros mismos, es el tema económico. Es decir, llega un momento en que la familia se dedica solo a pensar en cómo suplo necesidades básicas, cómo tengo más dinero, cómo pago el servicio, cómo pago los servicios, cómo hago si se nos olvida algo tan sencillo. Y yo voy a dejar esto para todo el mundo. Cuéntenos cuánta gente todavía comen todos juntos, almuerzan todos juntos. Eso era antes algo importantísimo. Y cuando están sentados, están ocupados en el celular. Y entonces, pues están almorzando con el celular en la mano. Ya ni se habla, bueno, ya se habla. Resulta que todo lo bueno termina. Sí, porque todo lo bueno termina y sencillamente... Podemos aguantar 2 horas. Correspondió a ser de colega de nosotros, de periodista, de contarle a los oyentes, a nuestra audiencia nacional e internacional, de cómo te sentiste, qué preguntas venía muy preparada y no te las hicimos. Venía preparada, y sí. que nos invite a nuestra audiencia para el próximo programa, el día 9 de julio del año 2026. Y con ustedes, nuestra periodista, Jenny Gómez Betancourt. Bueno, primero que todo, muchas gracias a ustedes que nos dan ese espacio. Nosotros siempre vamos a estar abiertos para los micrófonos, así que si ven la necesidad de que vuelva, pero ya con otro tema, aquí estaré para contarles de más cosas que hacemos desde Desarrollo Social e invitar a todo el mundo a que nos acompañe entonces el 9 de julio en el programa Proyectar a XM, para que aquí estén pues como acompañándonos en todo. Sin tapabocas. Porque hoy Jenny nos habló sin tapabocas. Pasó la hora volando y nos dejó con buena información, pero sentí que faltó mucho. Tranquilo, que pues vuelvo y les repito, aquí estoy para el momento que ustedes requieran. Muchas gracias, Jenny, muy amable. Bueno, a nuestros oyentes, a nuestra audiencia, a nuestra querida audiencia que nos hacen el favor de escucharnos más allá de las fronteras y más acá de las fronteras de Colombia, donde los esperamos. Donde nos escuchan, nos ven y nos creen. Para el próximo jueves, Dios mediante, con un invitado con las cualidades que nos ha demostrado Jenny Gómez Betancourt, que entre otras cosas no le dijimos doctora. De tal manera que muchas gracias. Quedamos en deuda. Muchas gracias a todos y los esperamos próximo jueves en Sin Tapabocas. Muchas gracias a ustedes.